Segundo paso para nuestra América. Saludos, amigas y amigos que se conectan con nosotros desde cualquier parte del planeta. Esto es Segundo Paso para Nuestra América, un espacio para el análisis crítico de los procesos, problemáticas y el devenir de las sociedades del sur. Hoy vamos a entrevistar y a conversar con el profesor Miguel Ángel Contreras. Él es sociólogo, doctor en Estudios del Desarrollo, profesor del Departamento de Teoría Social de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, profesor invitado en múltiples universidades de América Latina y es autor, entre otros, del libro Crítica de la Razón Neoliberal. Actualmente está desarrollando dos libros que abordan las dinámicas más actuales. Uno de ellos es Los laberintos de la pandemia y el otro es Razón, abismo y finitud, cambio climático y migración. Bienvenido, Miguel Ángel. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ángel, por esta invitación que me hacen a participar con ustedes en Segundo Paso, muy importante en este momento de disputa política y simbólica desde una perspectiva global. Entonces, creo que es fundamental apreciar y afinar espacios de interlocución y debate como este que ustedes promueven. Bien, vamos a hablar de migración o de movilidad humana, como algunos prefieren llamarlo. Prefieren llamar a estas grandes movilizaciones de masas de personas que se desplazan desde sus territorios originales, los territorios donde tienen identidad cultural y biológica, por decirlo de una manera, para incursionar en otros territorios. La migración, desde hace muchos años, es una de las crisis o los asuntos de mayor relevancia en todos los análisis de la realidad actual, desde múltiples perspectivas, desde la perspectiva política, la perspectiva económica, la cultural, lo social, humanitario, y bueno, finalmente genera o dinamiza los debates públicos, tanto en las sociedades de origen como en las sociedades llamadas destino. No hace falta ser un intelectual o científico social, sino más o menos estar informado para darse cuenta y notar las grandes olas migratorias que han caracterizado los últimos tiempos. Se han visto muchas tragedias en el mar Mediterráneo de gente proveniente del norte de África o de África y del Medio Oriente. También hemos visto los cierres fronterizos en los países europeos, el establecimiento de campamentos o campos de concentración de migrantes. Todo esto ha generado incluso disputas entre gobiernos europeos sobre qué hacer con esta crisis. También hemos observado imágenes impactantes de las celdas de niños migrantes en Estados Unidos, toda la violencia que se desata en la frontera de México contra quienes tratan de cruzar hacia el norte. Y bueno, asimismo en Europa esto ha hecho resaltar incluso las dinámicas políticas internas, ha hecho resaltar el racismo inherente en estas sociedades. En España, por ejemplo, y en otros países, sobre la base de un discurso sobre la migración, se ha constituido y ha ido en crecimiento un movimiento político de corte fascista, o diferentes movimientos políticos de corte fascista, que tal cual hace 100 años comienzan como un fenómeno pequeño, pero avanzan y crecen de manera peligrosa. Su narrativa principal es un discurso un discurso racista anti-inmigración. Y bueno, se citan muchas las causas de estos fenómenos de desplazamiento, las crisis políticas, la guerra, las crisis económicas, etcétera, ¿no? Pero también, bueno, está una perspectiva más amplia que nosotros podemos hacer, y para eso tenemos a nuestro invitado, tratar de ir más allá del fenómeno y entender la migración o los fenómenos de movilidad desde una perspectiva sistémica, por decirlo de una manera, y en referencia a cuál es el rol de estos movimientos, cuáles son las implicaciones
y el significado de estos movimientos en cuanto al devenir de el mundo o de la sociedad, en nuestro caso, la sociedad occidental. ¿A qué responde este fenómeno en cuanto tal, ¿no? Por ejemplo, la migración no se trata de un asunto únicamente actual. O sea, históricamente ha habido épocas donde se han dado grandes e importantes movimientos migratorios que tienen o que han tenido una importancia esencial en los procesos históricos. Por poner un ejemplo, el llamado periodo de las grandes migraciones europeas que dio o tuvo una influencia en la caída del Imperio Romano de Occidente, lo que llamaban las invasiones bárbaras, es uno de estos ejemplos. También está como fenómeno migratorio la invasión europea al continente americano. Fue una gran movilización de personas, en este caso de Europa hacia América, y también tuvo una influencia ya, en el sentido histórico, ya que marcó el inicio de lo que fue la construcción y el proceso de desarrollo de lo que conocemos como modernidad, de lo que como la consolidación o el desarrollo de lo que conocemos el sistema, incluso el sistema capitalista, ¿no? Entonces, los movimientos migratorios actuales pueden ser mirados también en una perspectiva sistémica o histórica, ¿no? Y para esto vamos a conversar sobre los enfoques que desde las ciencias sociales o las herramientas que debemos o que podemos implementar para comprender de una mejor manera este asunto tan importante en la actualidad, ¿no? Vamos a abordar los casos paradigmáticos de nuestra América, la migración centroamericana hacia Estados Unidos y la migración venezolana, que es una migración intrarregional en su mayoría, ¿no? Desde Venezuela hacia otros países de la región. Desde el punto de vista de las ciencias sociales, o sea, ¿de qué manera podemos aproximarnos al asunto de la migración o de la movilidad humana? ¿Qué herramientas hay disponibles? ¿Cuáles son los enfoques que pueden resultar útiles para comprender mejor tanto el fenómeno como sus implicaciones? Gracias por la pregunta, Ángel. Creo que esto debe entenderse bajo una visión. Voy a utilizar un libro de Charles Tillich llamado Grandes Estructuras, Procesos Amplios. Es decir, nosotros estamos hablando de una estructura que se inició más o menos para 1492 o en el siglo XV y que culmina a finales del siglo XIX con la expansión inglesa. Este proceso se hace bajo la idea de que Europa tiene como misión civilizadora inicialmente cristianizar al mundo, porque es la primera oleada expansiva europea tiene que ver con el proceso de conquista y colonización y con la expansión de España, Portugal y uno puede decir del mundo mediterráneo hacia América, ¿no? Posteriormente, esto en la segunda oleada, cuando se incorpora Inglaterra, Holanda y Francia, la misión ya no es cristianizar, sino la misión es civilizar el continente americano, ¿no? Entonces, este proceso, este gran proceso que se inicia más o menos en el siglo XV y va culminando en finales del siglo XX, uno de los aspectos que tiene es que Europa inicialmente se había concebido bajo la idea de cristianizar, luego civilizar, y esa misión civilizadora exactamente tenía que ver con esa idea de Stephen Musil de la carga del hombre blanco, es decir, esa idea de que el europeo tenía que cargar con esa misión civilizadora y eso justificaba su propio proceso de expansión. Europa vino a América y utilizando una expresión de Alfred Crosby, dice, comenzó a recrear en América todo lo que era el continente europeo. Y recrear era crear las condiciones similares de Europa en la propia América. Pero esto implicaba devastar, destruir, socavar todo el territorio, incluyendo a sus propias poblaciones aborígenes, ¿no? Entonces, lo importante de esta primera consideración es la idea
de que Europa civiliza y esa civilización es el destino que tiene Europa, el destino histórico que tiene Europa para con el mundo. Posteriormente, cuando entramos en un proceso recesivo de la economía mundial, una de las cosas que comienza a ocurrir es que aquellos países que habían estado sometidos a guerras, a expoliaciones, que habían estado sometidos a formatos de intervención europeo, los subpobladores, las antiguas colonias, comienzan a ir a Europa y ese retorno hacia la metrópolis, en cierto modo, es respondido estableciendo unos límites precisos entre Europa y el mundo. Ya Europa no se expande, sino que por el contrario, ya Europa establece unos límites precisos. Entonces nosotros tenemos que entender este proceso migratorio como formando parte de lo que dije, citando a Charles Tilly, grandes procesos, ¿verdad? Grandes estructuras, procesos amplios, es decir, procesos de 200, 300, 400 años, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos, nosotros hemos estado viendo que hay una nueva fenomenología de la cuestión migratoria, y esa fenomenología de la cuestión migratoria tiene que ver con la relación que se establece entre las antiguas colonias y las metrópolis colonizadoras. Y esa relación establece exactamente que, digamos, ahí priva los temas que tienen que ver con la lengua, con la tradición, y esos temas de lengua y tradición le permiten a los antiguos excolonos retornar hacia lugares donde se suponía que tenían mejores condiciones para rehacer sus vidas. ¿Por qué rehacer sus vidas? Porque también estos territorios han estado sometidos a la guerra y a lo que Saskia Sassen llamaría la lógica de las expulsiones. Es decir, sus territorios son vistos como reservorios de materias primas y vistos como reservorios de materias primas, eso implica convertirlos en tierra arrasada, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo es un gran proceso en el cual Europa está tratando de hacerle límites precisos a un proceso que inició la propia Europa a principios del siglo, finales del siglo XV y que termina a finales del siglo XIX, ¿no? Ese gran proceso de Europa es el que hoy nosotros vemos como los flujos migratorios, ¿no? La cantidad de flujos migratorios que van de las excolonias a las metrópolis. Ahora, fíjate una cosa, Ángel, que es importante para los efectos de ir contextualizando más o bajando más el análisis de lo que me preguntaba. Hay un autor, un filósofo camerunés llamado Achille Mbembe, que dice que uno de los temas centrales que está ocurriendo hoy en términos contemporáneos es que lo que antes era exclusivo de las poblaciones negras en Europa, en África, ahora se ha convertido en lo que él llama el negro del mundo. ¿Qué significa el devenir negro del mundo? Significa que esos procesos que eran exclusivos de África ahora se han ramificado por todo el sistema mundial, y al ramificarse por todo el sistema mundial, eso en cierto modo implosiona todas las fronteras que nosotros estamos, con las cuales nosotros estamos pensando. Eso implica simultáneamente el reflotamiento de los nacionalismos, eso implica simultáneamente, digamos, el desplazamiento de una fuerza laboral convertida en ejército de reserva para otros lugares. Eso tiene muchísimas implicaciones a partir de lo que nosotros estamos viendo que ocurre en la frontera entre el Mediterráneo y África y el norte de África, y lo que ocurre en la frontera México-estadounidense con todo lo que es la migración de Centroamérica a los Estados Unidos, porque nosotros no podríamos disociar todo el tema de las migraciones de Centroamérica hacia los Estados Unidos sin ver el papel que cumplió los Estados Unidos en las continuas guerras desarrolladas en Centroamérica y el empobrecimiento cultural y material
de estas poblaciones y de estos países, y después cómo esos flujos migratorios van exactamente hacia Nueva York o hacia Los Ángeles, que son los dos lugares que captan la mayor cantidad de mano de obra barata en los Estados Unidos. Eso mismo ocurre en el norte de África y con la población, con las distintas poblaciones sometidas al expolio colonial, al expolio de la guerra. Vemos no solo el norte de África, sino también el Oriente Medio como formando parte de este nuevo teatro de operaciones en donde las migraciones humanas comienzan a convertirse en un elemento central de las grandes problemáticas sociológicas del mundo, ¿no? Por un ejemplo aquí que me parece bien, bien importante, yo diría que el cambio climático, que es un tema que de una forma u otra engloba a todo al sistema mundial, a la Tierra como un todo, es un fenómeno global. Ese fenómeno global es similar al fenómeno de la pandemia, del coronavirus, y es similar al tema de las grandes migraciones humanas. Esos son los tres temas globales con los cuales nosotros tenemos que pensar al mundo y sus grandes transformaciones en este momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estas grandes movilizaciones? Estas grandes movilizaciones nos indican que hay territorios, para utilizar una expresión de Manuel Castells, sometido a las lógicas predatorias del capital, hay territorios de paz y hay territorios o zonas de paz y zonas de violencia. Las zonas de violencia están sometidas a la guerra, al saqueo, al bloqueo, al despojo, y todos estos elementos, en cierto modo, caotizan y rompen, resquebrajan, vamos a llamarlo así, el encuadre westphaliano, que en cierto modo quiere decir que rompen digamos, la posibilidad de construcción de un Estado-nación en estos territorios. En las zonas de paz, ¿verdad?, son los llamados invernaderos del confort, en donde está Europa y los Estados Unidos, y estos invernaderos de confort van creando sus muros, sus cercas electrificadas, digamos, sus zonas de reclusión, los nuevos asentamientos, que podría decir, estos nuevos asentamientos lo asemejan a los campos de concentración, y entonces estos territorios de paz crean en sus límites la posibilidad de impedir que esos límites sean transgredidos, ¿no? Entonces, esta zona, entre zonas de paz y zonas de violencia, nos indican a nosotros dos cosas: que ese proceso expansivo que se inició en 1492 con Europa culminó a finales del siglo XIX, y que comienza un proceso de retraimiento, es decir, lo que fue un proceso expansivo ahora es un proceso contractivo, y esa contracción hace que aquello que Europa fue a hacer fuera de sus territorios retorna a su propio territorio. Esto yo le llamo forclusión, que es aquello que desapareció del universo significante, retorna como realidad factual para la Europa en la forma de inmigrante, en las formas de las grandes migraciones humanas. Gracias, Miguel Ángel. Has hecho un panorama muy amplio, o una explicación muy clara sobre el enfoque histórico y societal del fenómeno migratorio. Y en este sentido, quería que nos comentaras qué rol juega la migración en cuanto a el proceso o los procesos de acumulación y reproducción del capital. Como tú muy bien lo dijiste, la migración juega los migrantes terminan siendo adoptados como mano de obra barata en los países receptores, y eso termina teniendo una influencia en el sistema económico que no es marginal, ¿no? Creo que tiene una dimensión importante
en cuanto a cómo se desarrollan los procesos económicos, ¿no? Entonces, en ese caso, ver el rol de la migración en este sentido. También quería aprovechar para que comentaras cómo el fenómeno de la migración puede influir en cuanto a, o sea, cómo los migrantes terminan influyendo y estableciendo, incidiendo en cambios sociales dentro de las propias sociedades receptoras, por poner un ejemplo para entender lo que estamos hablando. Desde hace unos años se habla de la creciente y cada vez más importante influencia de la comunidad latinoamericana en Estados Unidos, incluso en la política de Estados Unidos. En las últimas elecciones se vio la importancia que hicieron ambos partidos o ambos candidatos para incidir en la comunidad hispanoamericana. Se habla de que los latinoamericanos son la segunda minoría más importante luego de la minoría afroamericana y están en camino a convertirse en la primera, ¿no? En términos de cantidad. Entonces, ¿cómo podemos ver cómo qué influencia pueden tener o qué incidencia tienen las migraciones en los cambios sociales que van dando incluso las sociedades del centro? Bueno, Ángel, dos cosas, ¿no? Nosotros, por lo menos, cuando uno analiza el corredor que existe entre Centroamérica, la economía de Nueva York y la economía de Los Ángeles, nos indican dos cosas, ¿no? Lo primero es que este proceso constante, fluido, que hay de América Central hacia los Estados Unidos, es un proceso que contribuye, es decir, que está vinculado a las economías regionales de California, de la economía regional de Nueva York, y al estar vinculados esos dos procesos a las economías de estos dos grandes estados, una de las cosas que ocurre es que la entrada de un flujo migratorio legal o ilegal, es decir, indistintamente que sea legal o ilegal, permite un abaratamiento extremo de los costos, ¿no? Un abaratamiento extremo de los costos porque la mano de obra es una mano de obra que se paga a un costo muy, pero muy bajo, y esa mano de obra, en cierto modo, contribuye con el proceso de valorización del capital. Estas dos economías, la de Nueva York y la economía de California, están consideradas la octava y novena economía mundial, es decir, su significación es una significación global, no solo para los Estados Unidos, sino para el sistema mundial como un todo, ¿no? Esto por un lado. Por el otro lado, este proceso, como bien lo dice, reconfigura las relaciones internas dentro de los propios en los Estados Unidos. Y uno puede decir que hay algunos estados que sirven, como tú bien lo dices, como una comunidad de destino del proceso migratorio, y al servir como una comunidad de destino permite, hay varias cosas para esta reconfiguración. Uno es que en esta comunidad de destino hay comunidades receptoras, es decir, nacionales que vinieron antes y que se establecieron y que crearon unas ciertas condiciones también para la venida de otros nacionales hacia estos territorios, ¿no? Esa reconfiguración es una reconfiguración inicialmente social y cultural, pero que después se va convirtiendo en una reconfiguración política, pero también idiomática. Es decir, cuando dice social y cultural, quiere decir que las relaciones sociales, las formas sobre el juego, sobre la comida, sobre cómo divertirse, sobre hacia dónde ir, va reconfigurando completamente los espacios. Igualmente, cuando el flujo es tan intenso y tan voluminoso, una de las cosas que ocurre es que el idioma se convierte en un segundo idioma dentro de la comunidad de destino, y eso va cambiando también otro conjunto de relaciones. Utilizando una expresión de Ludwig Wittgenstein, el filósofo, un juego de lenguaje, una
un lenguaje es exactamente una forma de mirar al mundo, ¿no? Entonces, al incorporarse esta forma de mirar al mundo, también comienza formas de organización, asociaciones. Estas asociaciones simultáneamente ya no se quedan solo en el ámbito social y cultural, sino que comienzan a pensarse desde una perspectiva política, ¿no? Inicialmente como una perspectiva política local y después comienzan a pensarse en términos globales desde una perspectiva política. Para el año 2050, por ponerte un ejemplo, el castellano va a ser el idioma dominante dentro de los Estados Unidos. Por eso es tan importante ver el tema de un autor neoconservador como Samuel Huntington, cuando decía, hablaba del choque de las civilizaciones, y hablaba exactamente de la singularidad del wash estadounidense, es porque tiene temor profundo de este desplazamiento que ocurre a lo interno de su propio territorio. Y lo que está ocurriendo en este momento en Texas, en Arizona, donde hubo un cambio en la votación, es un indicador de todo esto, ¿no? Ese cambio en Texas y Arizona no es solo un cambio ya ahora idiomático, ya cultural, sino que ahora es político, ¿no? Y esto quiere decir también incorporar una nueva agenda dentro de la agenda política democrática de un país como los Estados Unidos, que está peleando y luchando a lo interno. Este proceso que aparece en los Estados Unidos pareciera ser el resultado de un proceso que se inició en el siglo XIX, donde los Estados Unidos se expandían fuera de su territorio, anexionan México, se anexiona una parte de México y comienzan su propio proceso de expansión en lo que se llama la conquista del oeste. Ese proceso, ahora hay un retraimiento. Ahora aquello que ellos conquistaron está conquistando el propio territorio estadounidense. Y al conquistar el propio territorio estadounidense, comienzan a aparecer distintos temores a lo que en el siglo XIX se llamaban las clases peligrosas. Es decir, comienzan a tenerle miedo a los hispanos, comienzan a tenerle miedo no solo a la población afroestadounidense, sino también a los hispanos como un elemento central. Fíjate tú que he llamado la atención sobre Nueva York y California, pero no hablé de Florida, porque en la Florida es otro el proceso y políticamente es otro el proceso a estos procesos. Entonces, nosotros lo que vemos es que las migraciones también van reconfigurando el territorio porque van incorporando elementos de la población que migra dentro de ese territorio que funciona como destino. Esto ocurre simultáneamente en Francia, por poner un ejemplo, con las grandes movilizaciones humanas, o las grandes manifestaciones que se dieron en Francia o que se han dado en Francia en los últimos 20 años, que tienen en los chalecos amarillos, el tema, hay una relación entre trabajo, migración y chalecos amarillos. En los chalecos amarillos tienen poblaciones que han sido sometidas a procesos sistemáticos de exclusión, a procesos sistemáticos de, digamos, encerrados en territorios específicos, ¿no? Y esto comienza a desbordarse dentro de sus propios territorios y comienzan a reclamar aquellas reivindicaciones, que voy a citar a un autor como Frantz Fanon, aquellas reivindicaciones que pensaban que eran únicas para los europeos, ¿no? Y esto hace que a lo interno de Europa, uno de los temas, digamos, más candentes tiene que ver con el tema de lo que llaman la islamofobia, ¿no? La islamofobia, porque la islamofobia es también un elemento central de las guerras que ha realizado Europa con los Estados Unidos hacia el Oriente Medio y hacia el norte de África. Y eso retorna de nuevo
es, uno pudiera decir, utilizando una expresión de Sigmund Freud, el retorno a lo reprimido. Ese retorno de aquellas poblaciones que fueron despojadas, de aquellas poblaciones que fueron negadas, de aquellas poblaciones que, en cierto modo, sometidas a estos dos procesos, reaparecen en territorio europeo reclamando también el derecho a trabajar. Y al reclamar el derecho a trabajar, también hay claramente, como ocurre en el caso alemán, una disminución muy clara de los costos de producción, pero también aparece la recreación de nuevos modos de vida a lo interno de Europa. Y esos nuevos modos de vida a lo interno de Europa están reconfigurando la política también, ¿no? Pero la política no se hace en los términos como se realiza en Estados Unidos, sino reformando también las agendas de la política. Por citar una novela de un autor francés, lo que uno llamaría el enfant terrible de la literatura francesa, que es Michel Houellebecq, ¿verdad? Y sus textos sobre sumisión, es decir, lo que él llama la sumisión de Europa ante el crecimiento del Islam dentro de Europa, ¿no? Todos estos temas de Europa tienen que ver con su autoproclamación como una civilización que estaba encargada de llevar la civilización a los otros territorios. Ahora eso se retorna, y ese retorno es un retorno central dentro de los nuevos procesos que comienzan a operarse. Fíjate, Miguel Ángel, a propósito de esto que me estás diciendo, ahí quiero aprovechar para hacerte un comentario y una pregunta sobre algo que siempre me ha llamado la atención sobre el fenómeno de la migración. Las migraciones o estos movimientos, estos grandes movimientos de personas quizás puedan tener un rol en cuanto a las relaciones de poder. Fíjate, hace 20 años, la teoría del imperio desarrollada por Michael Hart y Antonio Negri, ellos planteaban que el imperio se empezaba a configurar cuando los países imperialistas, en este caso Estados Unidos, a principios del siglo XX, cuando, como tú muy bien lo decías, agotaban la lógica de expansión, su lógica expansiva a nivel territorial o material incluso, y terminaban abarcando desde otro punto de vista, a nivel económico y a nivel de influencia, en otro sentido, terminan abarcando la globalidad o la totalidad del planeta. O sea, ya se agotaba esa capacidad expansiva. Entonces, puede ocurrir que se dan unos repliegues. Como tú lo señalaste, un movimiento inverso que decía que los países del sur están haciendo lo que los del norte habían hecho antes, ¿no? Entonces, ¿de qué manera este fenómeno de las migraciones y sus implicaciones pueden generar un cambio o tener una influencia en cuanto a las relaciones globales de poder, los países del norte, los países del sur, y el concepto del imperio, tomándolo como concepto de poder y dominación, ¿no? ¿Pueden incidir las migraciones en el cuadro de dominación y en términos de poder? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo creo que en el caso particular de los cambios, hay dos procesos aquí importantes, Ángel. El primero es que en el mismo momento en que se intensifican los procesos migratorios, también se intensifica un proceso que uno pensaba que estaba ya excluido de nuestra propia memoria, y es la trata de personas. Es decir, hay dos procesos que son simultáneos: la trata de personas como esclavos, de retorno de ese fenómeno que comenzó en el siglo XV y se consolidó durante todo el siglo XVI, que pensamos que estaba fuera completamente de
los confines teórico-políticos del mundo, está retornando directamente en este momento, y esto quiere decir que hay personas que se benefician del proceso migratorio en términos de, vamos a suponer, en el caso de la salud, porque el tratamiento de personas, la trata de personas, por llamarlo de alguna forma, la trata de personas está vinculado con el tema de los órganos. La trata de personas está vinculado con, digamos, esclavitud sexual. La trata de personas está vinculada con recreación de formas de esclavitud, ¿no? Entonces, este fenómeno que hoy nosotros vemos es extremadamente dramático de lo que está ocurriendo a nivel global, ¿no? Sin embargo, cuando uno ve las formas de organización que ocurren en Europa y en los Estados Unidos de las fuerzas migratorias, nosotros tenemos que verlo como el largo plazo que está transformando la agenda política a través de esta agencia colectiva. Esta agencia colectiva está transformando la agenda política. ¿Y por qué transforma la agenda política? Porque ahora tienes que garantizar derechos que están asociados con salud y educación, que están asociados con vivienda, que están asociados con el papel que debe cumplir el Estado en la garantía de estos derechos. Tienes que garantizar estos derechos, y eso implica también dejar que no sea el mercado el que determine cuáles son los derechos que se tienen que garantizar. Y aquí hay un cambio importante de la agenda. Lo ve uno muy claramente en Francia, y lo ve uno en parte de los Estados Unidos con estos grandes movimientos, estas movilizaciones que están ocurriendo con el Black Matters, ¿verdad? Con los Ocupa, con todos estos grandes movimientos están transformando las formas de sociabilidad. Y esas formas de sociabilidad implican nuevas agencias e implican nuevas agendas, ¿no? Pero este proceso no lo podemos ver disociado también del crecimiento de las industrias asociadas a la trata de personas. La trata de personas para órganos vinculados a la medicina, la trata de personas para experimentos, la trata de personas para esclavitud sexual, la trata de personas para esclavitud social. Todas estas cosas están ocurriendo de forma simultánea. Hay un autor argentino, digamos, residenciado en Estados Unidos, ganador del premio Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias, que es Alejandro Portes, que ha trabajado muy bien todo el tema de las migraciones, pensando exactamente la relación entre las comunidades de origen y las comunidades de destino, la relación entre comunidades de origen y comunidades de destino, y establecer cuáles son, digamos, las reconfiguraciones que ocurren a través de estas comunidades de origen y esos lugares como comunidades de destino. Ahí hay un trabajo muy interesante para repensar todo este tema migratorio. Muy bien, gracias, Miguel Ángel. Ahora, para aterrizar un poco más, o sea, ir a casos concretos, hemos hablado de las migraciones de Centroamérica hacia Estados Unidos, hemos conversado el caso de Europa, África y Medio Oriente, pero fíjate, tanto tú como yo hablamos y estamos conversando desde Venezuela. Y en los últimos años, Venezuela ha tenido un fenómeno importante de migración. O sea, han salido una cantidad importante de personas desde Venezuela hacia Estados Unidos, hacia Europa también, pero en un último momento hacia los países vecinos de la región. Dentro de Sudamérica ha habido muchas personas hacia Colombia, se han ido muchas personas hacia Ecuador, hacia Perú, hacia Chile, hacia Argentina. Entonces, ¿qué comentario nos puedes hacer? ¿Cómo está impactando? O sea, de dónde más allá de la explicación del origen del fenómeno, que también, ¿cómo impacta o cómo puede impactar este fenómeno de la migración venezolana dentro de nuestra propia región sudamericana?
Fíjate, Ángel, es bien importante esto que lo dices porque en el caso venezolano, nosotros podemos ver que hay un proceso migratorio que se inicia, digamos, en sus, digamos, en sus grandes dimensiones, que se inicia aproximadamente del 2014 en adelante. ¿Y cómo se inicia este proceso migratorio del 2014 en adelante? Se inicia también por lo que uno llamaría es un conjunto de políticas que implicaban desacoplar la economía venezolana de la economía regional. Al desacoplar la economía venezolana de la economía regional, una de las cosas que ocurre simultáneamente que están un proceso como resultado de la crisis de las hipotecas de los subprime, ¿verdad? Una de las cosas que ocurre es que hay digamos, digamos, la oferta creciente de materias primas, la demanda creciente de materias primas cae directamente con esta crisis del 2008 y eso hace que la economía venezolana y la economía regional padezca digamos, las restricciones objetivas desde el punto de vista estructural de su propia economía. ¿Qué significa objetivas desde el punto de vista estructural? Significa que ese crecimiento que se dio a principios del siglo XXI se detiene porque no se hicieron a lo interno procesos de transformación productiva. Bueno, este sería como otro tema allí, ¿no? Pero lo importante es destacar que aquí hay uno de los temas, un tema central que es, hay un proceso de desconexión. Este proceso de desconexión no es un proceso natural, es un proceso deliberado. Y al decir que es un proceso deliberado, quiere decir que hay una política de intervención que trata de trazar políticas de desconexión y de desacoplamiento de la economía a la economía regional. ¿Qué consecuencias tiene esto en el trabajo? Tiene las consecuencias de que fragmenta los procesos productivos a lo interno del país y comienza a profundizarse la crisis económica en Venezuela. Al profundizarse la crisis económica en Venezuela, un resultado que tiene, un resultado obvio es que se fomenta, porque eso forma parte de la desconexión, se fomenta un proceso migratorio. Ese proceso migratorio que había estado localizado en las clases medias altas hacia Europa y hacia los Estados Unidos, ya no se realiza en avión ni en barco, sino que se realiza en, digamos, directamente en autobús, caminando. Comienza un proceso que es completamente inédito para nuestro país, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando el venezolano comienza a migrar? Una de las cosas que pasa es que no podemos perder de vista el tema del desacoplamiento, porque el desacoplamiento implica que también los más media crean o manufacturan un consenso hablando de los venezolanos que van a migrar. Hay una estigmatización del venezolano, hay una estigmatización de la migración que ocurre simultáneamente cuando se está dando este proceso. ¿Qué es lo que ocurre en economías como la colombiana, la ecuatoriana, la peruana? Con estas economías es que son economías pequeñas y como son economías pequeñas no logran de una forma u otra acoger a toda la mano de obra que viene de otro país. Y no es una mano de obra cualquiera, porque también es mano de obra especializada, es decir, son profesionales también los que viajan, son distintas características que adquiere la migración en este caso. Cuando la pensamos de Centroamérica hacia los Estados Unidos, es de servir a procesos de las economías regionales de Nueva York y California. Cuando se piensa en el caso de Venezuela con América Latina, va a lugares donde la economía es una economía que crece al 2%, que crece al 1%,
no son economías innovadoras, son economías que dependen de mano de obra barata, son economías que en cierto modo no tienen la capacidad de atraer o atrapar toda esa fuerza migratoria. Entonces, lo que inicialmente se pensaba como un proceso de estigmatización deliberado, manufacturado, comienza a ser percibido a lo interno de la propia sociedad como que algunos venezolanos, fíjense, este caso es bien importante, si nosotros diferenciamos países como Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil, ¿no? Aquí el proceso es completamente distinto a lugares como Colombia, Ecuador y Perú. Tendríamos que diferenciar estos lugares. En este caso, el tamaño de las economías y en el otro caso, vamos a suponer, en el caso chileno, que se sirve de mano de obra especializada y esa mano de obra especializada le incorpora un plus a la propia economía chilena. Por lo tanto, la migración tiene que ser vista como positiva desde la perspectiva chilena. Cuando nosotros miramos, voy a seguir con el ejemplo chileno, cuando nosotros miramos este proceso aquí, una de las cosas que ocurre es que Chile, por los procesos por la ofensiva neoliberal, la educación superior es una educación privatizada. Por lo tanto, la cantidad de médicos que puede graduar, la cantidad de ingenieros que puede graduar, la cantidad de profesionales que puede graduar las universidades chilenas no se dan basto con las necesidades de la industria. Y Venezuela, en cierto modo, sirvió a este proceso. Por lo tanto, a lo interno de Chile se percibía el tema de la migración venezolana como positiva en oposición a la haitiana y a la colombiana, que es considerada, a la haitiana, la colombiana y la peruana, que son consideradas negativas para Chile. Por lo tanto, aquí se da un ejemplo que en ninguno de los más medios aparece esa valorización positiva de la migración venezolana. Cuando nosotros vamos, en el caso colombiano, cuando miramos esto desde el caso colombiano, Colombia tiene algunas zonas que vamos a llamar algunas zonas de paz y algunas zonas de guerra. Colombia es un territorio completamente fragmentado, sometido a guerras que tienen 60 años, sometido a la lógica del narcotráfico, y entonces aquí la migración adquiere otro sentido, porque comienza a formar parte de redes delincuenciales también. No es la capacidad, la industria no tiene la capacidad de atraer este conjunto de personas que vienen de Venezuela, y el Estado no se da abasto porque el Estado ciertamente es un Estado disminuido en la capacidad de diseñar e instrumentar políticas públicas dentro de Colombia, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos en estos casos es como en Colombia, en Ecuador y en Perú, el crecimiento de la xenofobia está vinculado también con el tamaño de las economías, está vinculado también con, las características culturales de países como Perú y Ecuador, donde hay un predominio de poblaciones indígenas. Entonces, todo esto hace que cuando miramos las migraciones, miramos diferencias por países, pero lo que estamos mirando también es cómo el desacoplamiento de la economía que se inició, de la economía venezolana, de la economía regional que se inició desde el 2013, 2014 en adelante, ese desacoplamiento y esa desconexión de esta economía está acompañada también de una criminalización de las formas de migración. Y esto hace que se construya un estigma muy poderoso sobre el venezolano y sobre las migraciones. Pero estos temas
son temas que tienen que profundizarse en qué términos, es decir, mirando el tamaño de la economía, mirando las características de la economía, economías primarias exportadoras principalmente, economía, digamos, que los procesos de industrialización se entrabaron y se iniciaron procesos de desindustrialización. Por lo tanto, son economías sin capacidad de, digamos, de recoger toda la población migrante de Venezuela y la población migrante de distintos lugares. De hecho, países como Perú son migrantes más o menos, digamos, sistemático. Colombia es un país que tiene una migración sistemática también. Es decir, esto no, lo que hemos visto en estos últimos años es que esta criminalización se debe a ese proceso de desacoplamiento y desconexión que se inició contra la economía venezolana. Es decir, desconectarla de los procesos de integración regional, que además ha sido uno de los grandes triunfos de los Estados Unidos en la región, luego de su fracaso en el ALCA, en Mar del Plata, porque lo que nosotros tenemos ahora, en este momento, es que los procesos migratorios, estos procesos que eran fundamentales para expandir, digamos, los mercados, para crear nuevas fuentes de trabajo, se vieron atravesados directamente por la lógica predatoria neoliberal impulsada por los Estados Unidos en la región. Y entonces no podemos disociar esto de las grandes dimensiones geopolíticas y geoeconómicas donde acontecen exactamente todos estos procesos. Bueno, muchas gracias al profesor Miguel Ángel Contreras, sociólogo, profesor de Teoría Social de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, doctor en Estudios del Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros. Gracias, Ángel, por esta invitación que me hicieron a Segundo Paso. Gracias por permitirme compartir con sus audiencias, sus lectores y todos aquellos que participan en este importante proceso de visibilizar las grandes problemáticas latinoamericanas, las grandes problemáticas regionales y las grandes problemáticas globales. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias por este espacio, por permitirme participar en este espacio. Muy bien, amigas y amigos, esta ha sido nuestra entrevista en esta oportunidad con el profesor Miguel Ángel Contreras y esperamos que estas reflexiones les sirvan y aporten a los debates actuales y a la construcción de estrategias comunes para dar respuesta a las problemáticas de las sociedades del sur, siempre desde una perspectiva crítica. Esto es Segundo Paso para Nuestra América. Nos vemos pronto. Segundo Paso para Nuestra América.